En esta ocasión se va a tratar una de las técnicas de la familia de los métodos estadísticos, la cual se refiere al análisis de riesgo, en este caso enfocado hacia los riesgos de la información. Debido al gran avance tecnológico que han tenido algunas empresas, se han presentado situaciones en las que en algunas actividades es necesario hacer un combate hacia los programas con características maliciosas. Muchas de las empresas invierten grandes cantidades de recursos para evitar instrucciones en las bases de datos, ya que en ellas se aloja información muy importante, y la pérdida de este tipo de información representaría pérdidas numerosas, tanto económicas como en información muy relevante. Las magnitudes de las pérdidas de información que se pueden presentar pueden detener operaciones, poder perder información en los servidores que están alojados, y es decir, una situación que puede incluir pérdidas económicas muy grandes. Por otro lado, los problemas asociados a la seguridad de la información pueden alcanzar a todo tipo de empresas, chicas, medianas, grandes, dedicadas a cualquier tipo de ramo en el mercado. Los objetivos principales que comprendan al análisis de riesgo de la información es considerado como un proceso para identificar las vulnerabilidades y las amenazas, y con esto también poder realizar algún estudio de las prevenciones que se deben de llevar a cabo para evitar que las vulnerabilidades o las amenazas tengan un gran impacto en el uso de la información que se está tratando. En estos casos, el análisis de riesgo pretende determinar los controles adecuados para disminuir o evitar las ocurrencias del riesgo. La metodología que se utilizará en el presente caso estará basado en un estándar, en el estándar ISO 17799, que fue lanzado en el año 2015, el cual es un estándar basado en la evaluación de la seguridad, y en el cual tiene el estándar de seguridad donde se enfoca hacia técnicas de seguridad, un código de buenas prácticas para el buen uso de la información, así como también la información tecnológica más relevante que se puede utilizar para la evaluación del análisis de riesgos. La metodología consta en 3 fases principales, las cuales consisten en principalmente la investigación documental, es decir, estudiar de una mejor manera la problemática, enfatizar en ella y investigar con profundidad sobre su naturaleza. Todo esto se lleva a cabo con base en artículos, trabajos previos, investigaciones, reportajes, etc. La segunda fase sería una investigación de campo. La investigación de campo se utiliza principalmente para hacer un análisis sistemático del problema, con el objetivo de describirlos, interpretarlos y explicar las posibles causas y efectos que pueden tener en caso de que ocurriera. La conformación, evaluación y el tratamiento del riesgo se llevan a cabo una vez que se está efectuando la evaluación del riesgo, por lo cual el resultado sería el impacto que va a tener el riesgo o la actividad que esté bajo riesgo y el tratamiento previo que se le puede dar para que no tenga un efecto mayor dentro de la empresa ni obtengamos pérdidas de información. Para la evaluación del nivel de riesgo de algunos eventos que se pueden presentar, se debe de tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el riesgo es el resultado arrojado posteriormente después del análisis. Para obtener el riesgo total que probablemente puede suceder, se necesita un valor activo más una probabilidad más un impacto. La probabilidad a veces puede ser obtenida a través de una matriz de análisis de riesgo, que más adelante la vamos a ver. Una de las herramientas, como ya lo mencioné, utilizadas en este caso de estudio es la matriz de riesgo, que básicamente consta en una hoja de cálculo en la que se contemplan los riesgos y peligros para cada elemento de la información.
Es un método que utiliza un grafo de riesgos donde se utiliza la siguiente fórmula. El riesgo sería igual a la probabilidad de amenaza más la magnitud del daño. Dentro de la matriz de riesgos se enfocan 4 magnitudes para el daño, que la número 1 y más baja es insuficiente, la segunda sería baja, la tercera sería media, y la que tendría mayor impacto de daño sería la alta. En la probabilidad de amenaza puede ir desde el bajo riesgo, que iría de 1 a 6, que aquí se muestra en color verde. El segundo es medio riesgo, que va de 8 a 9, que se muestra en la matriz con un color amarillo. Y la tercera, que es alto riesgo, que se muestra de un 12 a un 16, que se muestra en color rojo. Más adelante mis compañeros les seguirán explicando el desarrollo acerca de este caso y cómo hacer un análisis de riesgo para evitar la pérdida de información. Para continuar con la presentación, vamos a analizar un poco la tabla que se presenta en el caso de estudio, donde se realizó el análisis y la evaluación del riesgo. Como se pueden dar cuenta, se analizó inicialmente los servidores de DACE y la confidencialidad, la integridad, disponibilidad total. Esto sí se puede apreciar que es únicamente para los servidores y claro, en este caso va a ser específicamente estos 3 puntos, ya que son muy importantes para la aceptación o el análisis o la compra de cualquier servidor. Como pueden ver, en el primer servidor tiene una asignada en confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esta referencia hace referencia a la nomenclatura que viene indicada en la parte inferior. La leyenda, alto, se utiliza la letra A, para mediano se utiliza la letra M, para bajo se utiliza la letra B. Entonces, se analizan cada uno de los servidores, que la confidencialidad que va a tener, pues a lo mejor va a ser alta, la integridad que va a tener va a ser alta, disponibilidad va a ser alta. Esto nos permite hacer, o determinar la confiabilidad y por lo tanto saber el nivel de riesgo dada esta nomenclatura que puede tener. En este caso, específicamente, se muestra que los servidores tienen alta confidencialidad, alta integridad y disponibilidad, por lo tanto los servidores presentados son viables. Sin embargo, no quiere decir que todos los casos van a ser así. En algún momento, al confrontar dos tecnologías, podemos encontrar que una puede tener una confidencialidad baja y una integridad alta, y en otro encontrar la integridad baja y la confidencialidad alta. Ya depende del caso en el que estemos trabajando. Nuevamente en la parte de enfrente se muestran amenazas para los servidores también. Entonces, por ejemplo, tenemos amenazas para los servidores, pues manejamos las mismas, que son normalmente los que ya conocemos y que nos preocupan continuamente, lo que son hackers, los virus o programas maliciosos y la seguridad física. Ya los conocemos, no es necesario abundar tanto. Los hackers son personas preparadas en el desarrollo de programas que pueden dañar los servidores y así poder obtener información a través de alguna red. Virus o programas maliciosos, ya sea que sean por los usuarios internos de la empresa, pues siempre pueden traer algunas complicaciones o algunos problemas en este caso. Y la seguridad física, pues estar monitoreando continuamente el dispositivo, ya el servidor físicamente, y mantenerlo en los lugares adecuados, así como un ambiente adecuado para el mismo y la alimentación eléctrica o situaciones que ya conocemos todos. Nuevamente, al estar hablando de servidores, las vulnerabilidades se presentan las mismas tres: software desactualizado o mal configurado, software desactualizado o mal configurado y falla en que exceda la capacidad instalada, haciendo referencia que es específicamente para hackers, para virus y seguridad física, por eso se repiten.
Entonces, dado que el software desactualizado o mal configurado, pues la posible explotación de la vulnerabilidad es baja, dado que los ataques con hackers no son tan comunes. Con hackers teniendo en cuenta que son personas capaces de desarrollar programas que puedan afectar la información que tenemos almacenada en el servidor. Sin embargo, como lo mencioné en la parte de virus, es más común que haya usuarios dentro de la empresa que descarguen algún programa, algún virus, sin darse cuenta. Claro está, y que puedan afectar a la computadora o bien personas que tengan otras intenciones dentro de la empresa. Por lo tanto, es más alto que suceda esto, porque normalmente no tenemos a todas las personas preparadas dentro de nuestra empresa trabajando en la parte de seguridad informática. Entonces tenemos un valor activo que es alto, una posible ocurrencia que es baja, entonces asignamos un total de riesgo en este caso que es mediano. Tanto puede ocurrir como no puede ocurrir y dadas las especificaciones, le asignamos este nivel de riesgo. Así se puede apreciar con la tabla a continuación y se manejan pues diferentes niveles de riesgo para asignar o para establecer eh, el nivel o la importancia que se le debe de asignar al riesgo. Pasando a la siguiente diapositiva. Una vez utilizadas las técnicas mencionadas anteriormente, es más simple el poder determinar las acciones a realizar para reaccionar ante las diversas situaciones. Como lo vimos, analizamos una de las soluciones, encontramos sus debilidades o encontramos sus amenazas, y como una de estas soluciones probablemente la requerimos, pues ya podemos saber cómo reaccionar. Y cómo determinar o cómo poner ya en papel estas formas de reaccionar, pues para esto se realiza una tabla con enunciados de aplicabilidad, y los enunciados de aplicabilidad no son más que el producto y el análisis de la evaluación del riesgo. Para poder entender esto más se presenta la siguiente tabla. Este es un ejemplo de un enunciado de aplicabilidad. Entonces, como lo mencioné, el servidor es DACE, es el activo de información y queremos analizar los riesgos que se pueden tener. Entonces, la justificación es que proporcionar dirección en la seguridad de información, minimizar errores humanos en la seguridad de información, capacitación del usuario, minimizar los incidentes de seguridad y aprender de ellos, sobre todo, evitar el acceso físico no autorizado, evitar la pérdida de activos e interrupción del servicio, evitar la pérdida de activos y contaminación de software malicioso, controlar el acceso a la información, crear responsabilidades en el usuario, crear conciencia acerca del uso de contraseñas, evitar el acceso no autorizado a la computadora, inclusión de seguridad de la información en el proceso de gestión de la comunidad de las operaciones, evaluar el riesgo, implantar planes para mantener y recuperar las operaciones. Esto, si se dan cuenta, es la justificación que se le va a dar a los niveles de riesgo. Entonces son más las soluciones o los beneficios que nos va a traer el poder implantar un servidor de ACE. Me voy a regresar 2 diapositivas. Estos enunciados de aplicabilidad se van a realizar para cada uno de los servidores. En este caso, dada la situación que se nos presenta, con los servidores de ACE, servidores de nómina, servidores de la DII, servidores de finanzas, DNS, los servidores del correo, el intranet y el internet. Regresando al ejemplo. No lo estoy poniendo completo dado que sería muy extenso para presentarlo, pero es básicamente el formato que se lleva. En el ejemplo anterior se muestra la solución con la que se seleccionará el riesgo identificado y la justificación para el mismo. Si se dan cuenta, tiene la idea de activo de información y la justificación, porque así se nos va a hacer más sencillo el poder justificar o determinar los riesgos y así poder asignar las prioridades adecuadas para las soluciones que tenemos y determinar cuáles son las que podemos trabajar más rápidamente o con cuáles vamos a solucionar nuestro problema de mejor forma. Realizado esto, lo mencionado en la diapositiva anterior, pues va a ser lo que ya mencioné, va a ser más fácil tanto identificar las posibles soluciones, evaluándolas,
tanto por prioridad así como por la justificación asignada inmediatamente. Y esta parte es sumamente importante porque nos va a permitir reducir costos al momento de que si seleccionamos una solución inadecuada o hacemos caso omiso de un riesgo y sucede porque lo considerábamos medio o lo considerábamos bajo y no tomamos ninguna medida, pues va a darse el caso en el que va a fallar algo y tendremos que ya sea en este caso cambiar un servidor y pues todos sabemos que los servidores no son muy accesibles en cuanto a costo como para poder estar cambiando continuamente y aunque fueran accesibles en costo a ninguna empresa le es redituable el estar cambiando o perdiendo dinero continuamente aunque sea mínimo. Es por esto que el análisis de riesgos y en esta tabla específicamente se nos facilita o nos muestra más fácilmente los riesgos y los niveles o las prioridades que les debemos asignar a cada uno. Para finalizar con la presentación, podemos concluir que la evaluación de riesgos tiene la finalidad de identificar y seleccionar los controles apropiados para los sistemas de información. Mediante la evaluación de riesgos se pueden identificar y ponderar los riesgos a los que los sistemas de información, así como también sus activos y sus servicios, están expuestos. La escogencia o bien selección de controles debe ser justificada con base a conclusiones obtenidas del análisis, evaluación y tratamiento realizado del riesgo a los cuales se someten los activos de información. Existen muchos métodos para el cálculo de riesgos de activos de información. Sin embargo, es importante tener en cuenta las características de la empresa, ya que en base a estas se debe de escoger el método para calcular el riesgo.